Al chile. Mis amigos, soy Benjamín. Bienvenidos a su chile favorito. Aquí las noticias o te enchilan o te dejan picada. Vamos derechito y sin escalas con este segmento de todos los martes, que yo sé que le molesta a Gorgonio, que por ahí hay otro que no me acuerdo cómo se llama, pero que en Twitter, cada que sale así como algún video de las vacunas, entonces nos etiqueta para ver si esta vez sí nos atrevemos a decir lo que nadie dice sobre las vacunas y la inmunidad. Yo sé que a muchos no les gusta, pero es que es necesario, banda, que no les gusta que les diga banda, ya salieron dos a decir que no. ¿Cómo les digo? Pónganlo ahí en los comentarios. El asunto es que es martes de Wikifrisbee y uno tiene que explicarle todo lo que se pueda y se sepa sobre no solo el COVID, sino sobre la salud pública. Así que, doctor Héctor L. Frisbee, muy buenas noches. ¿Cómo está? ¿Cómo pinta su semana? Muy bien, meme. Todo muy bien. Qué Aquí bueno, vamos, qué gusto tenerlo por aquí como todos los martes, ¿eh? divirtiéndonos mucho, sí. Pues vamos a empezar a divertirnos, doctor. Justamente partamos con este tema de AstraZeneca, que pide la autorización a la FDA para un tratamiento profiláctico de larga duración. ¿De qué se trata esta solicitud de AstraZeneca? ¿A quién le debería de interesar esto? ¿Por qué importa? Mira, este es un tratamiento de anticuerpos monoclonales y este medicamento es un medicamento que está diseñado para que lo tomen personas que tienen algún tipo de inmunodeficiencia, algún tipo de supresión inmunológica y lo pueden tomar a largo plazo. Entonces pueden estar vacunados y además pueden estar tomando el medicamento y esto va a impedir que los pacientes puedan tener hasta una disminución del 77% de tener una enfermedad sintomática. Es decir, no va a evitar que las personas se contagien. No es un tratamiento esterilizante, pero sí impide que una vez que el virus entre al cuerpo pueda tener una facilidad para replicarse y pueda causar enfermedad. Y esto, las personas que lo pueden tomar, pues son personas que tienen inmunosupresión. Y desde luego, como cualquier otro anticuerpo monoclonal, no es un medicamento barato. Son medicamentos que tienen un costo de entre $1,500 y $3,000 mensuales. Con un esquema, por ejemplo, de vacunación, ¿cómo serviría? O sea, una persona vacunada perfectamente podría, si esto se aprueba, recurrir a este tratamiento. Claro, lo que pasa es que acuérdate que la vacuna lo que va a hacer es que va a formar anticuerpos neutralizantes, linfocitos T activados, y esto en cuanto entre el virus, pues lo empieza a combatir y empieza a destruirlo, el sistema inmunológico con una memoria, y este medicamento lo que hace es que disminuye la capacidad del virus para replicarse, es decir, sería un trabajo muy similar al que hace el sistema inmunológico, pero lo haría un fármaco, ¿no? Lo haría un medicamento. Ahora, pasando de AstraZeneca con este anuncio que da, me quiero ir a CanSino, porque viene otra vez esta dudita de algunos maestros, sobre todo, de si la van a aprobar, no la van a aprobar, como que todavía piensan que la OMS va a aprobar vacunas como esperando la bendición de la Organización Mundial de la Salud. Y vi que publicó justo el avance del proceso de evaluación de la vacuna CanSino y Claro. que pues prácticamente se garantiza, ¿no? La efectividad. Y no nada más de CanSino. Si se fijan en esa publicación que puse, no sé si la quiera poner el productor ahí en la pantalla. Si se fijan ahí en la publicación, CanSino está en el número 14, creo, o 15, ya no me acuerdo en qué lugar está. Y váyanse para arriba y váyanse al número 11. Ahí es donde está la flecha. Váyanse un poquito para arriba y váyanse al número 11. Para arriba, productor, eso, arriba de esos dos de AstraZeneca, uno para arriba, en el número 9. ¿Ya vieron quién está ahí? Instituto Gamaleya, Sputnik V. Sputnik V está a punto de ser autorizada también. Ya acabó su proceso también Sputnik V. ¿Qué es lo que pasó? Si se fijan en la última columna, nada más están haciendo una revisión. ¿Sí se acuerdan que encontraron algunos lotes que estaban contaminados y todo esto? Y por eso es que le están haciendo esa observación al final, que están haciendo una fecha anticipada, se va a establecer dependiendo de los datos que se envíen después del seguimiento de los trabajos de investigación que se han terminado respecto al lote contaminado, ¿no? Porque
porque encontraron un lote contaminado no significa que la vacuna no sirve, ¿no? Pero si se fijan, todas esas vacunas ya completaron el proceso. Si se fijan en la fecha de antes, en lo que había en julio, pues la mayoría estaban en gris, ¿no? Las 3 últimas columnas estaban en gris y ha ido avanzando y se van a ir así pintando de blanco todas las columnas, que es lo que yo les había anticipado, ¿no? Que no es porque sea mejor o peor una vacuna, sino que se van cumpliendo los tiempos y se van cumpliendo esos periodos y entonces pues se van aprobando las vacunas. Miren, se supone que el 1 de noviembre entra la restricción aquí en los Estados Unidos para que solamente se acepten determinadas vacunas para poder ingresar a los Estados Unidos. Eso se hizo en base a las vacunas que están completando este proceso de revisión o de evaluación por la Organización Mundial de la Salud. Pero si se fijan, estas vacunas, Sputnik V, Sinovac también ya terminó el proceso de revisión de la OMS. Entonces, no va a haber un argumento desde el punto de vista de salud pública para que no se acepten estas vacunas en algún país o en alguna región del mundo, en Europa o en Estados Unidos, en Norteamérica, considerando parcialmente Norteamérica como lo consideran los norteamericanos, que es Estados Unidos y Canadá, sacando a México, ¿no? Entonces, es un proceso que solamente es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo, no es cuestión de otra cosa. Y si se fijan, ahí está Sinovac, luego está Sputnik V o del Instituto Gamaleya, luego están otros 2 frentes de AstraZeneca, que son los frentes que se abrieron en Japón y en Australia. Luego viene una vacuna de la India que no estamos usando nosotros, la Covaxin, y luego viene CanSino. Y Novavax, Sinopharm, es decir, ahí las van viendo y se van autorizando una por una, ¿no? Entonces, no es cuestión de que no sirva o de que no haya información suficiente y todo esto, porque una persona me mandaba un tuit y me decía, es que el problema es que no hay información suficiente. Y yo le contesté, exactamente qué información le gustaría tener. Pues no sé, pero pues dicen que no hay información suficiente. Ah, ok, perfecto. Muy bien. Entonces, pues está bien, pues. Ahora, doctor, aquí nos preguntan, y quizás sería bueno enfatizar un poco en eso, si con todo y esto en el momento en el que ya completen todo el proceso y sobre todo Sputnik y CanSino estén al 100% ya sin ningún comentario y demás, si Estados Unidos las va a aprobar. O sea, entramos en la otra parte de si ya tenían todo el protocolo y esto, Estados Unidos va a terminar diciendo, bueno, si están vacunados con estas vacunas, pásenle. ¿Sabes cuál es el problema, Meme? El problema es que ni a Rusia ni a China les interesa someter a juicio de la FDA su vacuna. Porque por una cuestión cuantitativa, lo que pasa es que nosotros estamos muy enajenados y muy occidentalizados aquí en el continente, pero las vacunas que más se han aplicado en el mundo son las vacunas chinas. ¿Cuántos habitantes tiene China? Yo no sé cuántos miles de millones de habitantes tiene China, pero en China la vacunación es mandatoria, es decir, es obligatoria. Y cuando te digo que en China es obligatorio, es obligatorio. Estoy preguntando, ¿no? En China no hay para dónde hacerse nada de que me voy a manifestar, perfecto, nada más me dices a qué hora te mato, ¿no? Entonces, en China la vacunación es obligatoria y han vacunado a todos los chinos y no los han vacunado con Pfizer, ni con Moderna, ni con Johnson Johnson, no, los han vacunado con vacunas chinas. Entonces, simplemente cuantitativamente las vacunas que más personas han vacunado en el mundo son las vacunas chinas. Entonces, no les interesa. O sea, tú nada más ponte a pensar esto. Aquí en Estados Unidos hay 325 millones de habitantes, de los cuales el 42% más o menos no les interesa vacunarse. Es decir, estamos hablando de unos 130, 140 millones de personas que no se quieren vacunar. Es decir, nada más estamos vacunando aquí a unos 160, 170 millones de personas. En China han vacunado a 4,000 millones. ¿De qué le puede interesar a las vacunas chinas que las aprueben para que nadie se las ponga en Estados Unidos? O sea, ¿cuál podría ser el interés que la FDA dé su visto bueno? Lo que pasa es que la gente, híjole, bueno, se le rompe la fuente porque dicen que, ay, no, no la van a aprobar en la FDA. ¿Y luego? ¿Cuál es el problema? ¿A ellos qué les importa?
Sí, a China como país evidentemente no le interesa, pero quisiera pensar, y aquí ayúdame justo como experto en salud pública, si con miras a la reactivación económica, Estados Unidos no estaría obligado a eventualmente decir, pues voy a tener que aceptarlos, porque al Claro. final, ¿cuántos chinos llegan al país? ¿Cuántos rusos han llegado a viajar? Vaya, gente en el mundo que ha sido vacunado con estas vacunas, pues eventualmente va a decir, bueno, si no me dejan entrar en Estados Unidos, me voy a tener que ir a otro país y saldría perdiendo en Estados Unidos. Claro, imagínate que China diría, no aceptas mis vacunas, perfecto, en reciprocidad yo no acepto las tuyas. ¿Quién pierde? Estados Unidos. O sea, Estados Unidos, la mayor deuda externa que tienen los Estados Unidos es con China. Estados Unidos le debe trillones de dólares a China, entonces no se puede poner a las patadas con ellos. ¿Qué es lo que están haciendo ahorita? ¿Por qué están diciendo que solamente aceptan X o Y vacunas, principalmente las norteamericanas? Porque quieren que antes del 1 de noviembre la gente se vacune con vacunas norteamericanas. Pero a partir del 1 de noviembre vas a ver que en los 4 o 5 días antes, así como la aprobación del presupuesto en México, que la aprueban en la madrugada de un día antes, 2 o 3 días antes de que empiece el 1 de noviembre van a decir, como la OMS ya reconoció las vacunas, nosotros tenemos que darles la oportunidad de entrar con esas vacunas a los Estados Unidos y no podemos prohibirles la entrada. Entonces, eso es lo que está pasando. Acuérdense que todo esto es un juego económico, geopolítico, que poco o nada tiene que ver con salud pública. Ahora, esa es justa parte la que tenía que quedar claro, porque eventualmente, pues, en miras de la reactivación económica global, todos los países tendrían que dejar de poner restricciones de la vacuna que a mí me guste como si fuera menú de taquería y decir, bueno, si estás vacunado, pásale. No me importa cómo, pero pásale. Uh-huh. Ahora, Uh-huh. dígame, Doc. Mira, es como si de repente pusieran limitaciones para una vacuna de sarampión o para alguna vacuna de rubiola o la triple viral. No hay ninguna restricción de ninguna vacuna en ningún país del mundo. ¿Por qué están haciendo esto? Pues porque es un mercado emergente y lo quieren conquistar, lo quieren ganar, porque el que pega primero pega 2 veces. Y estamos hablando de miles de millones de dólares. No estamos hablando de una propina, ¿no? Exactamente. Y ahora, doctor, hay un tema que me preguntaron, así como el primo de un amigo, en cortito, que tiene que ver con el síndrome del ano inquieto. Es una noticia que está subiendo mucho en redes sociales Uh-huh. y que pues los medios detectan que un hombre de 77 años de edad es un primer paciente identificado con el síndrome del ano inquieto después de padecer COVID. Se está analizando la relación, pero ¿qué se sabe de esto? ¿Qué es el síndrome del ano inquieto? Mira, esta es una noticia que acaba de salir, en realidad no lo sabemos, y esto más bien debe estar relacionado por los síntomas que presentan con una neuropatía. Es un paciente japonés que tuvo COVID hace, hace ya algún tiempo, y esto, acuérdense que causa algunos efectos o secuelas a mediano y largo plazo. Y no es otra cosa más que una neuropatía. Y el ano y el recto son una de las partes más sensibles, más inervadas. Ustedes nada más pónganse a pensar, ustedes tienen ganas de expeler un gas y simplemente porque hacen conciencia de lo que quieren expulsar, ustedes saben si lo que hay ahí que van a expulsar es gas, líquido o sólido. Es decir, es una zona muy sensible. Entonces, COVID afecta los nervios, la cobertura de los nervios causa neuropatía, se duermen las manos, se duermen los pies, se pueden dormir las orejas, y entonces, bueno, pues también esa parte que tiene una inervación muy fina, también tiene adormecimiento. Entonces, un paciente que empezó a sentir un poquito de dolor, comezón, falta de sensibilidad, y pues en algún momento él pensaba que iba a expeler un gas y pues no era un gas, ¿verdad? Salía con algún contenido líquido o sólido. Entonces, bueno, pues eso es lo que le llaman el síndrome del ano inquieto, ¿no? Es por eso que le dicen, pues porque está sentado y pues tiene comezón y está así como que bailando la manzanilla, ¿no? Entonces, es como los pacientes que tienen estos animalitos que se llaman oxiuros, ¿no? Que es el anuncio que dicen que si sientes que te pica la colita, ¿no? Eso es lo que significa en ese anuncio, ¿no? Pero eso es lo que pasa, es una neuropatía, como la neuropatía diabética, es decir, es una afectación de nervios terminales muy finas de nervios, pero en el ano y el recto, que es una zona muy fina, ¿no?
Y bueno, ya que vamos a empezar con las preguntas y de a bote pronto. La primera que veo es las sopitas Maruchan, doctor. ¿Qué Muy bien. opinión desde el tema de salud pública hay con, por ejemplo, en México, la Profeco dice, vamos a sacar del mercado 3 sopas instantáneas? Y el debate de las sopas instantáneas es eterno porque dicen se descomponen, nunca hacen dañísimo, no son sanas y aparte el tema de la publicidad engañosa. ¿Cuál es el tema medular con esto de las sopitas instantáneas como la Maruchan? Mira, uno de los problemas que yo veo con esto de que está sucediendo con las sopas Maruchan y otros alimentos es que sigue el gobierno, y lo mismo que platicamos la vez pasada, Meme, sigue el gobierno dejando espacios vacíos de comunicación. Aquí en Estados Unidos venden esas sopas aquí las venden, pero pues la gente sabe lo que compra. O sea, la gente está bien informada y sabe lo que compra. Y aquí la compran pues, porque les gusta el sabor salado, azucarado, les atrae. Y en México, desafortunadamente, comen ese tipo de productos pues porque hay gente que no tiene dinero para otras cosas. Lo que sí deberían hacer, fíjate, hoy en la mañana estaba oyendo a mi amigo Ricardo Sheffield, mi cuate, yo lo conocí en León, Guanajuato, es buen cuate mío. Estaba oyendo que Ricardo decía que lo que tendrían que haber informado cuando empezaron a hacer el trabajo de investigación. Si hace 3 meses hubieran dicho, mire, vamos a iniciar un trabajo de investigación con la sopa Maruchan porque encontramos que los vasos que utilizan no son apropiados para calentarlos en microondas porque desprenden sustancias plásticas que son conocidos estimulantes falsos de receptores estrogénicos. ¿Esto qué significa? Significa que las sustancias derivadas del petróleo que se desprenden de los plásticos de los que está hecho el vaso cuando se somete a altas temperaturas estimulan los receptores de estrógenos y eso puede estar relacionado con el incremento de casos de cáncer de mama, cáncer de colon, cáncer de ovario en mujeres y bueno, pues cáncer de colon incluso también en hombres, incluso cáncer de próstata. Entonces, esos vasitos pueden causar eso. Y la otra investigación que vamos a hacer es porque no tienen ningún valor nutritivo, es decir, ustedes se van a sentir llenos, se les va a subir la presión porque tienen un gran contenido en sodio, tienen un gran contenido en azúcares, pero no les van a proporcionar ningún nutrimento, es decir, únicamente es como una gasolina que van a quemar, pero no les nutre de ninguna forma. Y vamos a hacer un trabajo de investigación y al final les vamos a informar y le vamos a exigir al fabricante que ponga ahí un sello que diga, este producto le proporciona energía, pero no tiene ningún valor nutricional. Usted decide si lo consume. ¿Por qué prohibir las cosas? ¿Qué fue lo que pasó cuando prohibieron las cosas, Maruchan? ¿Vieron lo que pasó? Pues hubo compras de pánico. Y me decía alguien el otro día, oye, yo tengo como 3 cajas de sopa Maruchan, me voy a esperar 3 meses y las voy a vender a 50 pesos cada vasito, así como si fuera un delicatessen, ¿no? Como si estuviera vendiendo caracoles franceses o alguna cosa así. Entonces, o sea, a mí se me hace, prohibir a mí nunca se me ha hecho una medida. Yo creo que deberían tener mayor confianza en la ciudadanía, educarla, darle información y que la gente tomara la mejor decisión. Y eso sí, bueno, pues que informaran qué es, ¿no? Yo aquí me gustó porque alguien dijo chilenautas, creo que me gusta más que chilebanda, déjenme decirlo, pero aquí justamente quiero recordarle a esta bonita familia que hicimos un programa en el Senado cuando empezaron a buscar la prohibición o regulación, porque justo el debate era de si se los prohibimos, va a pasar lo que pasó en su momento con el alcohol o el tabaco, que había mercado negro de alcohol y tabaco y era lo quiero buscar y lo voy a comprar y carísimo y dañísimo y se peleaban por ese tema de alimentos y bebidas con mucho azúcar. Entonces buscamos a unas nutriólogas, ellas nos decían, por ejemplo, el colorante naranja está prohibido, el colorante naranja que usan aquí en México está prohibido en otros países porque afecta a los niños. El tema del refresco de cola, en el momento que lo abren es como si fuera una droga, o sea, la cantidad de azúcar que tiene hace que el cuerpo reaccione como si fuera una droga. Entonces, no hay tanta diferencia entre las reacciones que te genera la droga con las que te genera el refresco de cola. Y ambas coincidían en que el etiquetado no es suficiente, porque pues al final dicen, bueno, y la gente de verdad sabe que es alto en azúcar, sabe que es alto en sal, o sea, sabe qué le pasa, y ahí era un tema mucho de tiene que informar el gobierno, se tiene que hacer una campaña amplia
para que sepan qué se están comiendo y que eso de que es más barato comprar o comer, por ejemplo, una sopa Maruchan que hacer algo casero, pues es como un mito que hay que empezar a debatir, ¿no? Es que mira, la utilización incluso de pigmentos, como tú lo mencionas, no es poca cosa, o sea, no es algo menor. Probablemente tú estás muy joven, Meme, pero probablemente hay alguna persona aquí en el auditorio, probablemente tú te acuerdes, antes existía el papel de baño de colores. Sí, sí me acuerdo. Si se acuerdan que había papel de baño de colores, ahora ya nada más hay papel de baño blanco. ¿Cuál es la razón? Que algunos de los pigmentos y los colores que se utilizaban para el papel de baño causaba cáncer de ano y recto. Es decir, cuando tú te limpiabas, dejabas ese colorante y con el tiempo eso causaba cáncer. Y algunos pigmentos que tienen algunos alimentos pueden incrementar el riesgo de presentar cáncer de colon, por ejemplo, y el riesgo es aún mayor en personas que tienen estreñimiento crónico o tienen una dieta baja en fibra. ¿Por qué? Porque esos alimentos que tienen pigmentos se quedan estacionados durante más tiempo en el intestino y se exponen, la pared del intestino se expone a ese pigmento y el hecho de estar en contacto con las células puede incluso cambiar la estructura y causar lo que se llama una célula anormal en estructura, que es una displasia, y entonces eso puede preceder la presentación de cáncer de colon. Entonces, no es cuestión menor este tipo de componentes, pero la solución, ¿cuál es? La que tú dices, informar a la ciudadanía. O sea, ¿por qué el gobierno asume el rol del papá que te prohíbe? ¿Y qué hacemos cuando nos prohíbe papá o mamá? Pues vamos y lo buscamos por otro lado. O sea, ¿tú crees que la gente no va a decirle a sus cuates que viven en otros países, oye, tráeme unas sopas de esas Maruchan, ¿no? Porque la verdad es que me gustaba mucho. Y finalmente te voy a decir una cosa. Más gente se muere en México por consumir tabaco y alcohol que por consumir sopas Maruchan. Sí, claro. Entonces, ¿por qué prohibir sopas Maruchan y por qué no prohibir el alcohol y el tabaco? A ver, explíquenme. Si es un fundamento de salud pública, explíquenme por qué. ¿Dónde está su explicación? No hay explicación. Es una decisión, yo no sé de qué tipo. Pues vamos a empezar con las preguntas que hay por acá, que tiene alguna banda que no, yo voy a entrar en el debate, ya me hicieron dudar. Dicen por acá, ya se me fueron algunos comentarios, dice Sergio Monroy, si tengo una sola dosis de Cancino y me dio COVID, ¿cuánto tiempo duro con inmunidad? Todavía no sabemos cuándo se termina. Tienes inmunidad y tú tienes, Sergio, una de las mejores inmunidades que conocemos, de hecho la mejor, que se llama inmunidad híbrida. La inmunidad híbrida es que tú ya tienes inmunoglobulina G para SARS-CoV-2 y además tienes anticuerpos neutralizantes que van a ir bajando, linfocitos T activados dependiendo de cuándo te vacunaste y con el tiempo vas a empezar a tener linfocitos B, que son los linfocitos de la inmunidad crónica, la inmunidad humoral. Sobre ese tema, el debate, quiero retomar lo que nos preguntaban en Twitter. ¿Qué es mejor? ¿La inmunidad que te da el haberte contagiado de COVID? ¿La inmunidad que tienes cuando te vacunan? ¿O la mixta o la híbrida? La híbrida. Hay un artículo publicado en el cual se observó la mejor inmunidad es la inmunidad híbrida, que incluso hay inmunidad híbrida aun cuando haya sido un cuadro asintomático de una infección por COVID. Es decir, hay pacientes que se infectaron por COVID, es más, ni saben muchas veces, pero ya tienen anticuerpos, ya tienen inmunoglobulina G, como ya se los he explicado aquí. Si ustedes van al laboratorio y erróneamente se quieren hacer una prueba de anticuerpos, es decir, inmunoglobulina G para SARS-CoV-2 para ver si la vacuna está haciendo buen efecto, que me mandaban tweets todavía, creo que ya no me los mandan, ya no sé si porque les da pena o porque ya no están haciendo esa burrada, que se iban y se tomaban una prueba de anticuerpos cada mes para ver cómo les iba bajando. La inmunidad no es plana, la inmunidad es oscilante. Entonces, y porque se van sustituyendo las células del sistema inmunológico. Entonces, había personas que se hacían prueba de inmunoglobulina G para SARS-CoV-2, les salía positiva y decían, oiga, es que está muy bajo en mis anticuerpos, es que yo creo que la vacuna no me hizo efecto. Entonces yo le decía, pues yo no sé si le hizo o no le hizo efecto la vacuna, seguramente sí le hizo porque en la literatura y en los protocolos dice que sí, pero usted tiene prueba positiva para SARS-CoV-2 inmunoglobulina G, eso significa que usted se infectó de COVID. No, a mí no me ha dado, yo no dije que le haya dado una enfermedad, usted se infectó. Es probablemente que usted sea del 80% de las personas que fueron asintomáticos, pero usted se infectó de COVID en algún momento
y usted tiene la infección por COVID, tiene inmunoglobulina G y además tiene el efecto de la vacuna. Es decir, usted tiene la inmunidad más robusta que puede existir hasta hoy y no sabemos. Fíjense, o sea, vean este estudio que les puse ahí, el análisis que está haciendo la OMS. ¿Ustedes creen que la OMS, que ha estado analizando CanSino, que se empezó a poner en diciembre del año pasado, en los protocolos de investigación, pues ya pasaron, ¿qué? 10, 11 meses. ¿Ustedes creen que estaría en la lista de la OMS si estuvieran viendo que ya se cayeron los anticuerpos neutralizantes o que el efecto de la vacuna ya se cayó? Pues no, todos esos son rumores, suposiciones, chismes. Eso no ha sucedido. Aquí nos pregunta Bárbara Peláez, que solo tiene una dosis de Pfizer, que si tiene la posibilidad de ponerme Pfizer-BioNTech, que si lo puede hacer. Ya pasaron 5 meses, está preocupada porque no le han aplicado la segunda dosis después de 5 meses. Y yo hice un video por ahí en el cual les explicaba, mire, los periodos de tiempo entre la primera y la segunda dosis en las vacunas de 2 dosis están determinadas con base en el protocolo original. Y otra vez, hay un vacío de información de los gobiernos federales y estatales, en los cuales deberían explicarle a las personas. El protocolo original dice que se tienen que poner a los 28 días, a los 30 días, a las 4 semanas, a las 12 semanas. Sin embargo, hay brazos del protocolo de investigación original en los cuales se explora la posibilidad de poner la segunda dosis hasta 6 meses y hemos observado que en algunas personas mayores de 35 años el poner la segunda dosis hasta 6 meses después incluso tiene una respuesta inmunológica mucho más robusta que ponerla a los 28 días. Entonces, si ustedes fueron vacunados con Pfizer, como el caso de Bárbara Peláez, ustedes fueron vacunados con Pfizer y no han recibido la segunda dosis, el tiempo máximo que hemos visto es de 6 meses, entonces no se preocupen. Imagínense que sale un funcionario de gobierno diciendo eso un martes de la salud y da las referencias bibliográficas e invitan a uno de estos médicos que son opositores y lo invitan y le digo, a ver, siéntate aquí y dice lo que estoy diciendo, o sea, valídalo aquí enfrente de la gente. Pero no, se pelean como si fueran la Chimoltrufia y Don Ramón, o sea, es que no saben manejar la comunicación. Ese es el problema. Y tú lo sabes, Meme. Pues tú estás ahí. La comunicación la manejan como pleito de vecindad. Sí, es correcto. Aquí, por ejemplo, nos dice Margarita que ¿cuándo se verán medicamentos efectivos para las secuelas? Ella nos habla de dolor en el pecho que obliga a detener al caminar. Sí, caray, fíjate que y qué bueno que lo mencionas, Margarita, porque por ahí salió una noticia ya hace algunos meses que la vacuna de Pfizer, las vacunas de ARN mensajero, causaban miocarditis, es decir, inflamación del músculo cardíaco. Este fenómeno se presentó principalmente en hombres de 18 a 35 años y en 72 horas desaparecía. Sin embargo, los pacientes que les da COVID, como a ti, Margarita, son pacientes que quedan con secuelas cardiovasculares, más o menos como el 14 al 16% de los pacientes, y les pasa esto. ¿Cuál es el problema que está pasando con las secuelas de COVID? Que ya sabemos cómo se causan, pero estamos esperanzados en que el cuerpo tenga la capacidad de reparar el daño que se produce. Les platico cuál es el daño que se produce. Ya hemos platicado aquí que SARS-CoV-2 es un virus neurotrópico, es decir, le gusta viajar hacia las estructuras nerviosas. Y acuérdense que los nervios son como este cable que está aquí, son como este cable que tiene una curvatura plástica y adentro tiene un cable, que es el que conduce las señales. El virus se pega a este plastiquito y causa unos cambios tan particulares en la estructura de esta cobertura que se llama la capa de mielina, causa unos cambios tan importantes que nuestro sistema inmunológico reconoce como extraño esa capa de mielina y la destruye, nuestro sistema inmunológico, que es lo que sucede también en el síndrome de Guillain-Barré.
Eso es lo que sucede en el Guillain-Barré, que nuestro sistema inmunológico ataca las estructuras nerviosas porque causan un daño inflamatorio tan importante que son reconocidas como estructuras ajenas. No sabemos hasta dónde se va a extender ese ataque de nuestro sistema inmunológico a nuestras estructuras nerviosas y confiamos en que el cuerpo tenga la capacidad de reparar las estructuras nerviosas, pero pues recuerden que una de las estructuras que más se tarda en reparar y algunas de esas nunca se reparan son las estructuras nerviosas. Es por eso que los pacientes que tienen daño de la espina dorsal, de la columna, no de la columna, pero de la médula espinal, pacientes que tienen daño de la médula espinal, pues quedan parapléjicos o cuadriplégicos y no hay manera porque las neuronas no se reparan. Y ese es un brazo de investigación que está haciéndose para reparar los daños neuronales, ¿no? Aquí nuestro querido Mario nos dice en Europa, sí me escuchan, ¿verdad? Bueno. Sí. Dice, ya dieron paso a una tercera dosis de Pfizer, si no mal recuerdo de manera general. ¿Cuál es su opinión? Mira, es innecesaria una tercera dosis para la población en general. El objetivo de la tercera dosis o dosis de refuerzo es para la población que tiene alguna característica de inmunosupresión y, por ejemplo, aquí en Estados Unidos ya lo extendieron para adultos mayores de 65 años y lo están tratando de extender en algunos estados a prestadores de servicios de salud, es decir, a las personas que tenemos contacto con personas que se pueden infectar, pero eso más que por las características de la respuesta inmune individual, es porque en países como Estados Unidos el porcentaje de personas que están decidiendo no vacunarse está convirtiéndose en un problema de salud pública. Es por eso que en mi tweet fijado en Twitter yo tengo que México lo está haciendo muy bien y va a ser reconocido como uno de los mejores países. Y en ningún momento en mi tweet busquen donde dice el gobierno, el presidente, el secretario de salud. Busquen dónde dice eso. No, yo estoy hablando de México y México son todos ustedes porque la mayoría de ustedes están decidiendo vacunarse. Y eso es una gran diferencia, porque en México, yo no sé cuánta gente no se quiera vacunar en México, pero debe ser como el 5% de la población de México. Aquí el 40% de la población no se quiere vacunar y eso significa que México lo está haciendo muy bien. Eso es a lo que me refiero en mi tweet. Entonces, hay gente que inmediatamente se brinca y dice, pues el presidente es y a mí qué me importa que el presidente y que el secretario, y a mí qué me importa, yo no estoy hablando de ellos, estoy hablando de México. México son todos los mexicanos. Okay, me encanta este comentario de Furios, no sé si es broma o es en serio. Dice que tiene la tercera dosis de Pfizer y que se la dieron a muestra. Quiero pensar que es broma. Me la dieron a maestra, y tengo mi tercera dosis de Pfizer. Pues está bien, digo, se pueden poner 10 dosis si quieren, pero no hay diferencia significativa en la respuesta inmune después de la segunda. O sea, si ustedes tienen 2 dosis de Pfizer, están protegidos. O sea, si quieren ponerse 7, 8, o sea, esto no es una cuestión cuantitativa. O sea, es una cuestión. No por más vacunas que te pongas estás más protegido. No, la verdad es que no. Ahora, aquí y creo que esta es otra pregunta que tiene que ver con la Maruchan. Dejando a un lado el tema del empaque, si la Maruchan es buena o mala. O sea, este es el tema. ¿Me la como o no me la como? Mira, Ismael, lo que sucede con la Maruchan, acuérdense que no hay blanco y negro en esto. Lo que sucede con la Maruchan es que depende de qué es lo que estás buscando. Si lo que estás buscando es tener un poco de energía para seguir trabajando y continuar tus actividades, pues bueno, la sopa Maruchan te va a dar azúcares y te va a dar sales y te va a dar grasas. Eso te va a dar energía. ¿Cuál es el valor nutricional de una sopa? Vamos a decir que tomas la sopa Maruchan y la pasas a un Pyrex, un recipiente de cristal resistente a la temperatura, y lo calientas en esa. Eso te va a proporcionar, es como si tomaras una cucharada de aceite, una cucharada de azúcar y una pizca de sal con agua. Equivale a eso. Eso es lo que estás comiendo en forma de fibritas, de churritos ahí, de espaguetis, pues. Eso es a lo que equivale lo que estás comiendo, ¿no? Y aquí ya nos aclaró Furious que es maestra, que tiene su tercera dosis y bueno, sigue preguntando el tema de cuánto tarda en ser más inmune. Usted cuando recibió la segunda ya tenía la inmunidad
que le servía, y si se puso tres dosis, pues bueno, pues nada más como que le dijo a su sistema inmune, aquí hay otra dosis, y su sistema inmune le dijo, gracias, sí, esta no la ocupo, ya. Muchas gracias. A veces siento que estamos como en una pelea de a ver quién es más inmune o a ver quién se convierte en un Pues X-Men no, primero, no sé. es que no es así, no es así.